Seguimos. Otra novedad que introduce el reglamento es a los que ya teníamos identificados como datos especialmente protegidos o datos sensibles, que eran pues ideología, religión, afiliación sindical, datos de salud, se introducen también los datos genéticos y biométricos. No es habitual tener datos genéticos de una persona, pero biométricos cada vez más. Por ejemplo, la huella para fichar o para entrar a algún... En lugar de pasar una tarjeta, con la huella se abre la puerta. Esos datos también se van a considerar a partir de ahora datos especialmente protegidos. Otra novedad es la protección de datos desde el diseño. Esto no solo aplica para desarrollo de aplicaciones, por el tema del diseño de la aplicación, sino desde el momento en el que yo decido voy a recoger unos datos para tratarlos con esta finalidad, en ese preciso momento, antes de empezar a recoger esos datos, tengo que tener claro cuáles son los riesgos que entraña ese tratamiento y qué medidas voy a aplicar. Para esto, básicamente se hace un análisis de riesgos. Un análisis de riesgos lo que hace es identificar los posibles agentes externos o riesgos propiamente dichos que puedan afectar los datos que yo voy a tratar, y una vez tengo esos riesgos identificados, voy a ver el impacto que se produciría en el momento en el que ese riesgo se materialice. Un ejemplo, no tiene que ver... Vale, lo que hablábamos antes del registro de tratamientos. Decíamos que con la LOPD había que declarar los ficheros a la agencia. Ahora se tiene que mantener un registro de tratamientos, ya sea los que hago yo, como los que encargo a un proveedor. Lo que hablábamos antes del encargado de tratamiento, que era un proveedor que me prestaba un servicio, esos tratamientos también tengo que registrarlos. ¿Qué pasa? Que si es una empresa pequeña, de menos de 250 trabajadores, y los tratamientos, en realidad los datos que estoy tratando, pues no son especialmente protegidos, no entrañan ningún riesgo para los derechos y las libertades de los ciudadanos, pues no es necesario, que tampoco sobra. Es decir, si tenéis 4 tratamientos, haciendo el registro es que ni 20 minutos, y ya lo tenéis ahí. No está la obligatoriedad, pero no sobra tenerlo. Siempre ponernos en el peor escenario posible y hacer todo lo que podamos y un poquito más para garantizar no solo el cumplimiento del reglamento, sino también que estamos diciéndole a las personas que tenemos sus datos, les estamos diciendo, tú quédate tranquila que tus datos conmigo están a salvo, que es un poco el objetivo, digamos, de todas las organizaciones que recogen datos, en el fondo. Porque si tú no crees que tus datos van a estar a salvo, pues no los das. O los das, pero con ciertas reticencias. Vale. Otra novedad que no estaba con la LOPD y aparece ahora con el reglamento es que todos los incidentes de seguridad, todas las brechas de seguridad que puedan suponer un riesgo alto, perjuicios físicos o materiales a las personas, al dueño legítimo del dato, todas esas incidencias, todas esas brechas se tienen que notificar a el ente controlador, el ente regulador, que en este caso, o la autoridad de control, que en este caso es la Agencia Española de Protección de Datos. Esto es, si yo tengo una base de datos y, casualidad, me la hackean y se publica, y en esa base de datos tengo pues datos de niños y de afiliaciones sindicales, y por ponernos en el peor de los casos, tengo datos genéticos y bueno, tengo todos los datos que tengo son altísimos. Pues tengo que decirle a la agencia,
Tengo que ir a donde la agencia y decirle, mira, me ha pasado esto. Tenía yo mis datos, me han hackeado y tal. Y ya será la agencia la que se encargue de evaluar ese riesgo el impacto que supone ese incidente o esa brecha de seguridad que has tenido, y ya te dirá cómo actuar de ahí en adelante. Que tienes una base de datos con nombre, apellido, número de teléfono e email y te la hackean, pues no entraña ningún riesgo a la persona, a menos que se publique y empiecen a llamar, porque como tiene el número de teléfono, empiecen a llamarle todas las noches a contarle lo que sea. Pero digamos que no existe esa obligatoriedad en este caso, porque no estás tratando datos especialmente protegidos, o que ese incidente de seguridad suponga un daño o un perjuicio al propietario de los datos. No sé si me he explicado bien esta parte. ¿Sí? Supongo que para casos, por ejemplo, sanitarios. Tengo que hacer una evaluación de impacto. Esa evaluación de impacto, en el ámbito de protección de datos, lo que me va a decir es, mira, yo voy a hacer este tratamiento, tengo un nivel de riesgo muy, muy, muy alto y tengo que realizar una evaluación de impacto básicamente para saber si me merece la pena hacer ese tratamiento. Si el impacto que tiene que se materialice ese riesgo tan alto es superior a lo que yo puedo hacer para proteger esos datos, tengo que buscar un plan B, porque no puedo permitirme estas medidas de protección tan sofisticadas, tan grandes, tan costosas para proteger estos datos. En ese sentido, la agencia también actúa como asesor. Cuando tú tienes un tratamiento que tu análisis de riesgos te da un nivel alto de riesgo, has hecho tu evaluación de impacto y dices, mira, es que no puedo permitírmelo, puedes contactar con la agencia y la agencia te va a decir, pues mira, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, te va a ayudar en ese sentido. ¿Cómo te comunicas con la agencia? Bueno, pues hay varias opciones, pero digamos que la más fácil es que tu entidad, tu organización, nombre una persona que actúe como interlocutor entre la empresa y la agencia. Aparece una figura que es el delegado de protección de datos, que ese delegado de protección de datos es obligatorio tenerlo siempre que se cumpla alguna de estas tres condiciones, sea una administración pública. O sea, todas las administraciones públicas tienen que tener una persona, una figura de delegado de protección de datos. Lo segundo es que se hagan tratamientos en el que los datos se utilizan para generar otros datos de esas personas. Por ejemplo, se hace una evaluación, yo tengo unos datos y digo, pues mira, de estos datos voy a sacar estas conclusiones, voy a dividir este grupo en 3 de acuerdo a las conclusiones que he sacado, luego al primer grupo le voy a hacer esto, al segundo grupo voy a hacer esto otro. Eso es una observación sistemática de los datos. Si se hace, que la verdad es bastante complicado que se haga algo así, básicamente eso lo hacen mucho, digamos, las empresas, las cosas estas de marketing y para ofrecerte publicidad. Facebook es uno o Google también es uno de los ejemplos más claros, que según lo que tú has buscado, luego te va sugiriendo páginas, te va sugiriendo algunos resultados. Me pasó el año pasado, les voy a contar, me casaba en septiembre, desde mayo estaba buscando el vestido perfecto, entraba a Google, buscaba vestidos, compré el vestido, no sé, en mayo, entonces ya dejé de buscar. Y claro, entraba al Facebook y me salía vestidos de novia, zapatos de novia, luego me empezó a salir
celebra tu boda de ensueño en tal sitio, este hotel que te da la oferta, que te da lo otro. Yo solo había buscado vestidos de novia, nada más. Me casé en septiembre y en octubre, noviembre, me empezaba a salir en Facebook publicidad de clínicas de fertilidad, el IBI, esto, lo otro. O sea, a ese nivel, por haber buscado vestidos de novia en marzo, en noviembre ya me estaban diciendo, bueno, hemos calculado que ya te has casado, entonces ahora venga por el niño. Y es así, es un tratamiento sistemático de los datos. Tú has dado tus datos para, por ejemplo, en Facebook has dado tus datos para buscar a tus amigos, tus compañeros del colegio que hace tiempo que no ves, y resulta que te está diciendo, pues mira, como estabas buscando un vestido de novia, ahora te damos aquí la clínica de fertilidad que te sale barato tener un niño. Si la entidad se dedica a ese tipo de cosas, necesita tener un delegado de protección de datos. La tercera es cuando se traten datos especialmente protegidos o de colectivos vulnerables a gran escala. ¿Qué es gran escala? Pues depende. Porque en el reglamento de protección de datos el 90% de la respuesta siempre será depende. Si yo estoy tratando datos de Donosti, pues a gran escala será de todos los habitantes de Donosti. Si estoy tratando datos de Euskal Herria, a gran escala será de todos los habitantes. Si estoy tratando datos de Euskal Herria y tengo datos solo de Donosti, ¿es a gran escala? No, porque la gran escala es la totalidad de los datos. Un poco chapucera la explicación, pero creo que se entiende. O sea, la gran escala es dependiendo del tipo de datos que estás tratando y del ámbito en el que los estás recogiendo. Si tú estás tratando datos, por ejemplo, solo de Donosti, pero estás tratando datos de niños con víctimas de violencia de género, pues ahí estás tratando datos especialmente protegidos a gran escala. Y ahí tienes que tener un delegado de protección de datos. Ese delegado de protección de datos, bueno, o sea, se entienden los tres supuestos, ¿no? O sea, por resumir, administración pública, observación sistemática y datos especialmente protegidos a gran escala. Vale, este delegado de protección de datos actuará como interlocutor entre la entidad y la agencia, pero al mismo tiempo actúa como entidad de control interna dentro de la entidad. Esto es, uno de los principios es que no puede participar en ninguno de los tratamientos, no puede tener intereses en ninguno de los departamentos o de las áreas que traten esos datos. Tiene que ser una persona en ese sentido neutral. Actúa como asesor de la aplicación de medidas de seguridad y al mismo tiempo interlocutor con la Agencia de Protección de Datos. Entonces, en el caso de tener la necesidad, o sea, de cumplir alguno de estos tres preceptos y tener la necesidad, la obligatoriedad de tener un delegado de protección de datos, tiene que ser una persona que no participe en ninguno de los tratamientos de la entidad. Tiene que ser una persona neutral, aislada y que además tenga conocimientos tanto técnicos como jurídicos, pero jurídicos solo en el ámbito de protección de datos. ¿Por qué? Porque va a ser, digamos, el gran hermano de protección de datos en la entidad. Tiene que ver que las medidas se estén aplicando bien, si no se están aplicando bien, diseñar medidas nuevas. Tiene que controlar que todo se esté haciendo a la perfección. ¿Qué pasa si no se cumplen estos preceptos, pero a la entidad le conviene tener a alguien así que controle un poco o que interactúe directamente con la agencia por si hay alguna pregunta, por si surge algún problema? Pues se puede nombrar un delegado de protección de datos.
o se le puede llamar responsable de seguridad, o se le puede llamar responsable de reglamento de protección de datos, se le puede llamar de cualquier forma. En este caso no es obligatorio tenerlo, pero nadie dice que no se pueda tener a alguien que cumpla esas funciones. En el caso que sea obligatorio tenerlo, no solo hay que tenerlo, sino que hay que decirle a la agencia: oye, que nosotros tenemos un delegado de protección de datos, que es esta persona, y esta persona será la encargada de comunicarse con la agencia.